Buenas. Ánimo. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, bienvenidos a este tercer día de charla del curso de apostolado, tercer y último día del curso de apostolado. Bienvenidos a todos aquellos que están comenzando a conectarse. Un saludo de mis hermanos y hermanas de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. En esta noche vamos a tocar el tema sobre las características del apostolado, cuál es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y con qué creatividad vamos a poner en marcha todo lo que hemos aprendido en estos días. Desde el lunes hemos comenzado primero a analizar y a conocer un poquito más sobre el apostolado en la Biblia. El día de ayer hemos analizado, hemos aprendido sobre los retos y desafíos del apostolado de hoy. Y hoy, junto con el Padre Carlos, nuestro director espiritual, vamos a hablar sobre las características del apostolado. Vamos a desarrollar el tema con el Padre Carlos, como siempre, a los hermanos que se conectan por el Facebook. Muchas gracias por conectarse. No olviden indicarnos desde dónde nos están escribiendo también para poder saber cuál es su ubicación en este momento. A mis hermanos de la congregación, pedirles, ellos ya saben cuál es el saludo que tienen que poner, porque de esa forma el Padre Carlos sabe quiénes de los hermanos están participando en la charla. Y mis hermanos que están en este momento en esta sala de Zoom son los que han venido preparándose durante un año en algunos casos y 2 años en otros casos para poder consagrarse a la Divina Misericordia y poder portar sus hábitos como miembros oficiales de la congregación. Al final de esta charla vamos a contarles y a responder algunas preguntas que durante estos 2 días previos nos han estado haciendo llegar. La más importante es cómo formar parte de la congregación. Ayer les explicábamos un poco qué era la congregación, cuántos años ya venimos trabajando. A los que no han podido, digamos, ver esa presentación, les cuento que nosotros tenemos un canal de YouTube. Pueden encontrarlo con el nombre de la congregación en YouTube. Y ahí hemos subido las 2 charlas. Las pueden encontrar también en el Facebook del santuario. Pero a veces en lo que se va actualizando con información, con charlas, con las transmisiones de las misas, pueden ir perdiéndose un poco en el tiempo los videos. Pero estos 2 videos y el de hoy también, lo vamos a subir al Facebook, al canal de YouTube de la congregación, que luego les vamos a poder compartir los links si es que ustedes lo quieren. Y vamos al final de la charla explicarles también cómo formar parte de la congregación y hacerles una invitación especial. Sin más, Padre Carlos, lo dejo entonces para que pueda hacer la presentación. Gracias, Meche. Vamos a empezar, como siempre debemos empezar, con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque nos has convocado en este momento en tu nombre. Tú dices que ahí donde 2 o más se reúnen en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Te pedimos en este momento que ilumines a todos los miembros de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia, que le des luces para el apostolado, que ilumines a los nuevos integrantes y que nos ayudes, Señor, a estar siempre con ilusión, con ánimo, para poder evangelizar a tiempo y a destiempo. Nos ponemos, Señor, bajo la protección de tu Madre Santísima, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos con el tercer día
la tercera charla. Hoy vamos a hablar de las características del apostolado. Vamos a tratar de explicar esas dimensiones que tiene el apostolado. Recordemos brevemente lo que hemos visto. El primer día hablamos del apostolado tal como nos presenta la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, porque el que toma la iniciativa es Jesús. Él nos ha llamado, Él nos ha ungido, Él nos instruye y Él nos envía. En eso consiste ser un apóstol, en ser llamado, ungido, instruido y enviado. San Pablo nos hablaba de que todo brota del amor a Cristo. Si no hay amor a Cristo, no hay apostolado. El apostolado es una pasión. El apostolado nos debe llevar a tomar conciencia que somos instrumentos. Es Dios quien hace posible el éxito, la eficacia. Nosotros debemos poner todo lo que está de nuestra parte, pero es el Señor el que hace crecer la semilla que nosotros lanzamos. Y también San Pablo hablaba de ser solidario, ser débil con el débil. El día de ayer hablábamos de los retos, desafíos. Hay que examinarnos en primer lugar. Les decía que con humildad cada uno se examine, porque el primer obstáculo es uno mismo. El primer obstáculo del apostolado es uno mismo. Hay que detectar si se ha metido el desánimo, si se ha metido la tibieza, si se ha metido la asedia, que es la pereza espiritual que nos lleva a estar desganados con todo lo que significa relacionarnos con Dios. Y por supuesto hay que detectar que no haya entrado en nuestra vida el pesimismo. Es el primer paso para hablar de superar los obstáculos, los desafíos que nos vamos a encontrar cuando hagamos apostolado. Y también nos vamos a encontrar con obstáculos en el ambiente. Hablábamos del consumismo, hablábamos del hedonismo, del relativismo, las ideologías. Todo ello implica retos, hacer frente a todo eso. Pero para ello no estamos solos, debemos estar unidos a Cristo. Y como les colocaba ayer esa cita tan bonita de San Pablo, no olvidarnos lo que Jesús también a nosotros nos dice: te basta mi gracia. El Señor te da la gracia para que salgas adelante. Hoy cerramos este ciclo de charlas con las características que tiene el apostolado. El apostolado exige cuidar unas dimensiones, y todas esas dimensiones deben estar armónicamente unidas. El apostolado tiene dimensiones, y esas dimensiones deben estar armónicamente unidas. Dentro de una de las dimensiones está el compromiso, la responsabilidad, la creatividad, pero no es lo único, como veremos a continuación. ¿Qué dimensiones tiene el apostolado? ¿Qué dimensiones tiene el apostolado? Vamos a preguntarnos qué dimensiones tiene el apostolado. El apostolado tiene estas dimensiones: la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica, la dimensión eclesial, la dimensión secular y la dimensión humana. No se asusten por los nombres técnicos, ¿ya? Que vamos a explicar todo esto. No se asusten. Son términos técnicos, teológicos, pero para explicar todo esto está quien les habla. Entonces, vuelvo a señalar, el apostolado tiene dimensiones, y todas las dimensiones hay que considerarlas, no podemos dejar de lado una de ellas. La dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica, la dimensión eclesial, la dimensión secular y la dimensión humana. Son dimensiones del apostolado. Entonces, la primera, que es la base, la dimensión cristocéntrica. ¿Qué significa la dimensión cristocéntrica? Que el centro del apóstol debe ser Cristo.
Porque si el centro de un apóstol no es Cristo, mal andamos. ¿Quién es el centro de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia? Es Jesús, el Señor de la Divina Misericordia. Porque si Jesús no es el centro, mal andamos. Entonces que cambien de nombre. Nadie puede desplazar a Cristo. Esta dimensión es clave. Es la característica más importante, podemos decir, de lo que significa el apóstol y su apostolado. El Papa Francisco dice que nosotros debemos vivir un descentramiento bueno. ¿Cuál es el descentramiento bueno? Que el centro de mi vida no soy yo, sino Cristo. Ese es el descentramiento bueno. En otras palabras, no puedo ser egocéntrico, sino debo ser cristocéntrico. Tengo que ser cristocéntrico y no egocéntrico, porque si soy egocéntrico, entonces, ahora sí voy a usar una palabra más técnica, soy un figuretti. Creo que esa palabra todos la entienden. Nosotros no debemos ser figuretis ahí donde estamos, porque arruinamos el apostolado. El que tiene que lucirse es Cristo. Todos estamos de paso. Y por supuesto, como ya se los he dicho desde el primer día, hay que sudar la camiseta y hay que hacer nuestro máximo esfuerzo. Pero el centro es Cristo. El que tiene que lucirse es Cristo. Nosotros servimos a Cristo. Por eso nada de egocentrismo, sino más bien vivamos el cristocentrismo. Jesús es el centro. Y eso San Pablo lo tenía claro. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Cristo en primer lugar. Filipenses 3:8. Y aquello que tú colocas por encima de Cristo, eso mal. No puedes colocar a alguien o algo por encima de Cristo. Primero Cristo. Es lo primero. Colocar a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Solo Jesús salva. Ni tú ni yo somos salvadores. Y esto también tiene que ver con aquellos que tienen cargos. En un grupo hay una directiva, la directiva está para servir. Ninguna directiva es salvadora. En primer lugar, porque el que salva es Cristo. Y en segundo lugar, porque la directiva tiene que contar con los demás. Porque todos unidos tienen que sacar adelante un grupo. El único que salva es Cristo. ¿Y qué exige la dimensión cristocéntrica? ¿Qué hacer para que Cristo sea el centro? La oración diaria, la meditación de la palabra de Dios, la frecuencia de los sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen María, es decir, vida espiritual. Ayer hablábamos de la necesidad de estar unidos a Cristo. Ahora estamos concretando. Para que una persona sea cristocéntrica, necesita rezar, necesita meditar la palabra de Dios, necesita confesarse, necesita comulgar, necesita tener una gran devoción a la Virgen María. No puede haber cristocentrismo sin María. Fíjese lo que les estoy diciendo, ¿ah? No puede haber cristocentrismo sin la Virgen María. Nosotros somos cristocéntricos y la primera cristocéntrica es la Virgen María, porque todo en María nos habla de Cristo y la Virgen es la primera que nos lleva a Cristo. Por eso necesitamos de la Virgen María. Aquí tenemos todo un plan de vida para el apostolado. La oración diaria. Padre Carlos, ¿cuánto tiempo debo rezar? El que puedas. Cada uno tiene que ver su horario, sus deberes. No es lo mismo un sacerdote que un hombre casado. No es lo mismo una persona que trabaja que una persona que está jubilada. Cada uno tiene su horario. Lo que está claro es que tiene que rezar. ¿Cuánto se recomienda? Se recomienda 15 minutos. Mínimo, se recomienda. Creo que sí se puede sacar 15 minutos todos los días. La meditación de la palabra de Dios, que la puedes hacer siguiendo la liturgia de cada día, los sacramentos, la confesión, la comunión y por supuesto la devoción a la Santísima Virgen María, que se concreta
Por ejemplo, con el rezo del Santo Rosario, que también podemos sacarlo todos los días. Cuando uno quiere, saca las cosas. Si tú quieres, saca las cosas. Bien, entonces, primera dimensión, primera característica, el cristocentrismo. Por ahí hay que empezar. Ahora vamos con esta palabra que quizás a alguno le sonará un taller para inflar llantas, pero no es así. ¿Qué significa la dimensión neumatológica? A ver, neuma en griego es espíritu, ¿ya? Neuma en griego es espíritu. Y cuando se habla de dimensión neumatológica, estamos hablando de la acción del Espíritu Santo sobre el apóstol. El apóstol es un ungido. Acuérdense de la primera clase, cuando hablamos del apóstol en la Biblia. El apóstol es un ungido. Está ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos dejar de lado al Espíritu Santo. Más aún, fíjense lo que dice San Pablo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Es imposible que haya cristocentrismo sin el Espíritu Santo. Imposible. Todos tenemos que invocar al Espíritu Santo. Debemos contar con el Espíritu Santo. Es más, la creatividad, ya hablaremos de la creatividad, es posible cuando te dejas iluminar por el Espíritu Santo. Por supuesto que uno debe utilizar su inteligencia y debe utilizarla al máximo, pero contando siempre con las luces del Espíritu Santo. ¿Y qué exige la dimensión neumatológica? Debemos invocar al Espíritu Santo, todos los días hay que invocar al Espíritu Santo y antes de actuar es necesario pedir luces al Espíritu Santo. Antes de que hagas algo, pide luces al Espíritu Santo. Antes de hacer tu apostolado, pide luces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a colocar las palabras correctas en tu boca. El Espíritu Santo hace maravillas en nuestra vida. ¿Cuántas veces les he contado la anécdota de San Juan Pablo II? Cuando él era monaguillo, porque él mismo lo cuenta, era muy distraído. Él cuenta que cuando tenía 10 años y era monaguillo, era tan distraído que su papá le llamaba la atención. Karol Wojtyła como monaguillo era distraído y al padrecito en vez de darle el vino le daba el agua y en vez de darle el agua le daba el vino. Y su papá un día lo llamó y le dijo, Karol, estás siendo un mal monaguillo porque no invocas al Espíritu Santo. Y este señor le regaló a Karol Wojtyła una oración para invocar al Espíritu Santo. Y dice el Papa Juan Pablo II, porque él mismo lo ha contado, que desde que su papá le regaló esa estampa, nunca dejó de invocar al Espíritu Santo. Y fíjense las maravillas que hizo el Espíritu Santo en Juan Pablo II. Entonces hay que invocar al Espíritu Santo. Y cuando pues la congregación de hermanos y hermanas se reúna, ojalá que pronto podamos reunirnos físicamente y haya que tomar decisiones, hay que invocar antes al Espíritu Santo. Pentecostés, por si acaso, hay que actualizarlo, ¿ah? Pentecostés, que está en Hechos 2, no es un acontecimiento del pasado, hay que actualizarlo. Y cuando estamos en oración, hay que invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y tomemos decisiones para la mayor gloria de Dios Padre. ¿Y qué significa la dimensión eclesial? Estamos viendo las características del apostolado. El apostolado debe ser cristocéntrico, debe considerar al Espíritu Santo, pero no podemos olvidarnos que somos miembros de la Iglesia. Entonces hay una dimensión eclesial. No existe francotiradores en la Iglesia, ¿me entienden? No existe alguien que esté disparando solo por ahí. Formamos parte de la Iglesia. El apóstol es un miembro de la Iglesia, no es un Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de esa novela? Está solito ahí en la isla, ¿no? Y por lo tanto, la misión del apóstol está insertada en la misión de la Iglesia. La misión del apóstol forma parte de la misión de la Iglesia. No podemos ser apóstoles sin contar con la Iglesia. Es imposible. Necesitamos siempre de la Iglesia. San Pablo dice que la Iglesia es la familia de Dios. Y en la Iglesia todos tenemos que ayudarnos.
Por eso somos hermanos en Cristo. Dice Efesios 2, 19 al 20. No somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Qué importante es darnos cuenta que la iglesia es la familia de Dios. Y nosotros estamos en la familia de Dios. Nadie puede hacer apostolado solito, lo cual, como ya expliqué, porque hubo una pregunta muy buena al respecto, no hay obligación de que formes parte de un grupo, no hay obligación, pero ninguna persona puede hacer apostolado solo, por lo menos necesita de un sacerdote con el cual hable, que se confiese, necesita de la oración de los demás, etcétera, del consejo de los demás, etcétera. ¿Y qué exige la dimensión eclesial? Nosotros somos apóstoles, miembros de la iglesia, y el apostolado tiene que estar en sintonía con lo que la iglesia enseña. Por eso hay que conocer bien la fe católica. Y por eso les felicito a los miembros de la congregación de hermanos y hermanas por este curso, porque es un curso de formación, y la formación es importante. No es lo único, pero es importante. Porque ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que conocer nuestra fe para poder comunicarla. Además, hay un dicho que ustedes seguramente lo han escuchado. Católico ignorante se hace protestante. Claro, si un católico no está bien formado, le tocan la puerta, le marean con 4 citas repetidas de memoria, y ese católico el domingo siguiente está con su corbata, con su maleta, tocando puertas y con su atalaya porque se ha vuelto testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque lo han mareado, le han confundido, le han dicho que no tiene que venerar a los santos porque está prohibido en la Biblia, que no debe tener imágenes sagradas porque está prohibido en la Biblia, lo cual es falso, pero como esa persona no se ha preocupado por formarse, es decir, por conocer su fe católica, pues se sale de la iglesia. Pero no solamente está el tema de conocer bien la fe católica, el catecismo, sino cuidar también la unidad de la iglesia, estar en comunión con el Papa, estar en comunión con los obispos, con los ministros sagrados. Qué importante es la comunión. Cuando tengo que hablarles a los niños, cómo extraño la misa con los niños, ¿ah? Fíjense, a veces los sacerdotes también añoramos, ¿no? Tiempos pasados. Esperemos que pronto vengan los niños a la iglesia. Y tengo que contarles a los niños lo que significa la unidad. Les narro este cuento, ¿no? Dice que una vez los colores estaban peleando. El negro decía, yo soy el color más importante porque soy el color de los fuertes. Y el blanco decía, no, yo soy el color más importante porque soy el color de la pureza. Y el verde decía, no, yo soy el color más importante pues, porque soy el color de la esperanza. Y el rojo decía, no, yo soy el color más importante porque soy el color de los mártires. Y el celeste decía, no, yo soy el color más importante porque soy el color del mejor equipo del Perú de Cristal. Y así todos los colores estaban peleando, ¿ya? Y de repente dice este cuentito que cayó la lluvia, los colores se unieron y se armó el arco iris. ¿Cuál es la moraleja? Las peleas son feas, la unidad es bonita. La iglesia tiene una unidad. Y eso es lo bonito de la iglesia. Hay una unidad en la fe, la unidad en la obediencia a los legítimos pastores. Pero también hay una diversidad que debemos respetar. Cada uno tiene sus carismas, todos ellos son legítimos dentro de la misma y única fe católica. Así que vivamos la unidad en la iglesia. Es una exigencia del apostolado, una característica del apostolado. Vamos con la dimensión secular. A ver, vamos recordando ya. Dimensión cristocéntrica, dimensión neumatológica, dimensión eclesial. Dimensión cristocéntrica, Cristo el centro de tu vida. El apóstol tiene como centro a Cristo. Dimensión neumatológica, el apóstol se deja llevar por el Espíritu Santo, pide luces al Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo. Dimensión eclesial, el apóstol es miembro de la iglesia, conoce la fe de la iglesia, está en comunión con la iglesia, reza por el Papa, reza por los obispos, reza por los sacerdotes.
Vamos a la dimensión secular. Aquí hay otra palabrita técnica. Seculum en latín significa mundo. Seculum, mundo. El apóstol vive en el mundo. Nosotros no somos extraterrestres, ¿ya? Vivimos en el mundo. Hay que tener los pies en la tierra. Estamos en un tiempo de pandemia. Tenemos que cuidarnos. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo. Hay mucha gente que no tiene que comer. Hay que pisar tierra. Esa es la situación de ahora. Las iglesias están cerradas. Eso es lo que está pasando ahora. Y así tenemos que hacer nuestro apostolado. Nosotros no podemos estar haciendo novelas. Hay que vivir en la realidad. El apostolado tiene una característica muy importante, la dimensión secular. Hay que tener los pies en la tierra. El apóstol vive en el mundo, no es un ser extraño a lo que está ocurriendo en la realidad y tiene deberes con la sociedad. Tiene deberes con la sociedad. Tenemos deberes ciudadanos que cumplir. Y así hacemos apostolado también. Sería totalmente incoherente, por poner un ejemplo que sé que no pasa con ustedes, que una persona rece todos los días su rosario, que sea una persona de oración diaria, que cuando las iglesias estaban abiertas venía a misa todos los días, pero luego esa persona, por ejemplo, bota la basura en la calle o se pasa el semáforo rojo. Está mal, pues, pésimo. Está fallando esta dimensión tan importante. ¿Qué tipo de apostolado vas a hacer si no eres un buen ciudadano? Y otra cosa importante, y no me estoy metiendo en política, el apóstol también es responsable de las autoridades que tiene, porque el apóstol tiene que rezar y pensar antes de votar. Y no me estoy metiendo en política, estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia dice que el católico es responsable de las autoridades que tiene. Nosotros no podemos ser irresponsables en el momento de votar, porque después nos estamos quejando. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un ratero y un político corrupto? El ratero te elige a ti para robarte, al político corrupto tú lo eliges para que te robe. Y después nos estamos quejando. Hay responsabilidad con la sociedad. De lo contrario, caeríamos en el espiritualismo que ya les he hablado. No todo es oración. Por supuesto que la oración es importante y hay que rezar todos los días. Pero también hay que preocuparnos por santificar el mundo. ¿Y cómo vamos a santificar el mundo si apoyamos candidatos corruptos, o candidatos pro aborto, o candidatos pro ideología del género, o candidatos pro unión homosexual? Que eso es inmoral, y hay que decirlo, es inmoral. No es un tema político, es un tema moral, ¿ah? Estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia, no estoy hablando de política. Yo no te voy a decir por quién tienes que votar, pero sí te tengo que decir por quién no tienes que votar. Tú no puedes votar por candidatos pro aborto. No puedes votar por candidatos pro ideología de género. No puedes votar por candidatos pro unión homosexual, porque todo ello va en contra de la doctrina católica. Y con ello ya te estoy diciendo bastante. No te voy a decir por quién vos vas a votar, porque no me voy a meter en tu conciencia. ¿Ya? Bueno, Jesús ha dicho, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. Hay que dar al César lo que es del César. Hay que cumplir con nuestros deberes ciudadanos, lo dice Jesús. Y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Dios es lo máximo. Hay deberes religiosos. Y los deberes ciudadanos y los deberes religiosos se armonizan. El apóstol, repito, tiene que ser un buen ciudadano. Tenemos que ser ejemplares con nuestro comportamiento en la calle, en nuestro trabajo, en los cargos que tenemos. Porque de lo contrario, nuestro apostolado va a dejar mucho que desear. Den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. ¿Qué exige la dimensión secular? El apóstol está llamado a preocuparse de lo que pasa en el mundo, que es lo que les he dicho, ¿no? En Argentina se aprobó la ley a favor del aborto, increíble, porque un buen porcentaje estaba en contra. En las calles, que sepan, ganaba el contra, pero en el Congreso no. Fíjense la responsabilidad de lo que significa votar bien, ¿ah?
En el Congreso se perdió, pero en las calles no. Hubo millones de personas que marcharon en contra, pero en el Congreso se perdió. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que está pasando en la sociedad. El apóstol está llamado a preocuparse de lo que pasa en el mundo y debe forjar en el mundo los valores del reino. Tenemos que forjar, y esto conecta con lo de ayer, ¿no? Ante ese relativismo que existe, tenemos que proclamar la verdad. En una sociedad violenta, tenemos que difundir la paz. En una sociedad donde reina la corrupción, tenemos que ser honestos, la justicia. Y en una sociedad donde hay tanta indiferencia, la caridad. Y así vivificamos con la sal del evangelio el mundo. Eso consiste vivir la dimensión secular. Estamos en el mundo, pero para transformar el mundo. El día domingo en la misa con niños, que ahora es a través del Zoom, a las 11, les hice una pregunta a los niños, ¿para qué nos ha creado Dios? Y un niño respondió de una manera muy bonita, para hacer un mundo mejor. ¡Qué bonito! Sí, el apóstol está para hacer un mundo mejor. El apóstol vive en el mundo para transformar el mundo con la gracia de Dios. Por lo tanto, esto es fundamental. Estamos en el mundo para transformar el mundo. Porque si nosotros no impregnamos el mundo con los valores del reino, la verdad, la paz, la justicia y la caridad, entonces va a reinar la mentira, los conflictos, las injusticias y el egoísmo. Como les he dicho ayer, gol que no haces, gol que te hacen. Si tú no haces el bien que puedes hacer, otro hará el mal que sí lo puede hacer, y entonces el mal va ganando terreno, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora, cuando uno dice una verdad, al toque te dicen bicho raro, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal ha ganado terreno. ¿Y por qué ha ganado terreno? Porque los bautizados, tú y yo, a veces, por diferentes motivos, a veces por una falsa prudencia, no decimos la verdad. No llevamos paz, no proclamamos la justicia, no hacemos todo el bien que deberíamos hacer. Bien, la dimensión humana. Nosotros tenemos que vivir unas virtudes fundamentales. El apóstol está llamado a perfeccionarse como persona humana. La dimensión humana es muy importante. Es lo que se dice el trato humano, ¿no? El trato humano. No basta rezar, no basta decir sí, sé el catecismo y sé lo básico de mi fe, no basta decir invoco al Espíritu Santo, no basta decir sí, mira, cumplo mis deberes ciudadanos. También es importante el tema humano, el trato humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y eso creo que no es una noticia nueva, que hay personas que pues han estado en grupos parroquiales o de movimientos y que se han salido porque quizás el trato no ha sido el mejor? Ha faltado más amabilidad, ha faltado más cortesía, ha faltado sinceridad. Son virtudes humanas, ¿eh? Son virtudes humanas. Acá hay un texto que los maestros de la vida espiritual lo han utilizado mucho para hablar de la importancia de la dimensión humana. Cuando Pilato manda a flagelar a Jesús, le manda a coronar de espinas, luego lo presenta al pueblo y dice, he ahí al hombre, Juan 19:5. Ese texto ha sido usado por la iglesia muchas veces para decirnos Jesús es el modelo. Claro, la intención de Pilato no era decir Jesús es el modelo, dice, he ahí al hombre, pero la iglesia ha cogido esas palabras de Pilato para decirnos, sí, lo que dice Pilato es verdad, ahí está el hombre, Cristo es el modelo. Cristo no solo es verdadero Dios, es verdadero hombre. Y tenemos que reflejar en nuestro ser a Cristo. Y para reflejar a Cristo en nuestro ser, hay que vivir las virtudes humanas. Jesús era sincero, era leal, su sí era sí, su no era no. Jesús tenía trato. Dice Hechos 10:38, pasó haciendo el bien. Entonces, nosotros tenemos que cuidar las virtudes humanas. ¿Qué exige la dimensión humana? Que el apóstol debe forjar virtudes humanas que llevan a vivir la responsabilidad, el compromiso y la creatividad, ¿no? Todo lo que significa la responsabilidad, el compromiso y la creatividad tiene que ver con la dimensión humana.
La responsabilidad es una virtud humana. Y una persona irresponsable denota poca humanidad, poca calidad humana. Lo mismo, una persona que falta sus compromisos denota poca calidad humana. Y al contrario, ¿no? Una persona que es comprometida, que se compromete, es una persona que denota humanidad. La creatividad lo mismo. Una persona creativa que toma iniciativas, que no está esperando que le arreen, que siempre está sugiriendo, denota calidad humana. En cambio, aquel que está esperando que le digan todo, pues denota poca calidad humana. Esto es importante también para el apóstol, cuidar la dimensión humana. El compromiso está unido a una virtud muy humana que es la lealtad. Yo he hecho un compromiso y cuando yo he dado mi palabra, me estoy comprometiendo con todo mi ser. Hay un grupo de hermanos que van a consagrarse, ¿no? Van a prometer una serie de puntos, unas exigencias de la congregación, de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia, y eso va a exigir la virtud de la lealtad. Todos tenemos que hacer compromisos. Por ejemplo, el día de nuestro bautismo, a través de nuestros padres y padrinos, hemos hecho un compromiso, ¿no? Unas promesas hemos hecho. Una promesa de renunciar al diablo, y en mi caso concreto como sacerdote, el día de mi ordenación, yo he hecho pues la promesa del celibato, de un compromiso con Dios, tengo que cumplir mi palabra. El compromiso es fundamental, porque si no hay compromiso, entonces no podemos dar cargos, si no hay compromiso. Si no se compromete una persona, y comprometerse significa que está metiéndose con todo su ser en su palabra. La responsabilidad implica el ejercicio correcto de la libertad. Cuando una persona es responsable, no hay por qué estar colocándole una niñera que cuide a esa persona. Se han dado cargos, entonces la persona con libertad realiza la tarea encomendada. La responsabilidad tiene que ver con el ejercicio correcto de la libertad. Cuando las cosas se hacen a presión, coacción, entonces en esa persona no hay responsabilidad, porque dejas de presionar y ya no lo hace. Y eso denota también falta de virtudes humanas. La responsabilidad es muy importante para hacer el apostolado. No podemos estar colocando policías a cada uno de los miembros de un grupo para que chequeen si están haciendo sus tareas, sus encargos, sus apostolados. Una persona responsable está ejerciendo bien su libertad, haciendo sus deberes, ¿no? Por eso los niños exige todo esto del que los papás estén cerca, ¿no? Porque los niños se están formando. Se entiende un niño, ¿no? Que la mamá esté al lado, se entiende, pero ya un adulto, que alguien esté chequeándole a cada rato, implica inmadurez, ¿no? Uno de los signos de inmadurez es la falta de responsabilidad y la falta de compromiso. En un niño se entiende, uno lo está educando, lo va moldeando, y por eso los papás tienen que estar cerca, ¿no? Para chequearles, pues son niños, están en etapa de formación, pero un adulto ya no, pues. Y la creatividad consiste en ejercer correctamente la inteligencia para buscar vías y salidas de modo que podamos cumplir nuestra misión. Hay que ser creativos, utilizar la inteligencia. Les he hablado ya de la dimensión neumatológica, hay que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Necesitamos utilizar la inteligencia. En este tiempo de pandemia, ¿qué iniciativas vamos a tener? Han habido iniciativas, lo tengo que decir, en la congregación, por ejemplo, para ayudar a los hermanos que estaban en condiciones económicas de gran necesidad. Se prepararon víveres, ha habido iniciativas por Navidad con las canastas, ha habido iniciativas, siempre pueden haber más iniciativas. Las iniciativas tienen que estar también adecuadas a la situación concreta que estamos viviendo. Ahora estamos en tiempo de pandemia. Por ejemplo, está claro que ahora las redes tienen que ser el conducto para evangelizar, lo cual no quita que en la medida de nuestras posibilidades tengamos siempre ese encuentro personal que es insustituible.
Ya se entiende que en este tiempo de pandemia no podemos salir y tener la cercanía física de antes, y por eso las redes hoy en día son el conducto ordinario y está bien por el cual podamos comunicar el Evangelio, pero aparte de las redes y las iniciativas que podemos tener a través de las redes, también pensemos quizás visitar una, dos, tres personas con el debido protocolo de salud, no lo sé, hay que usar la cabeza y dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para ver la manera de poder llegar físicamente también a algunas personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, les comparto, ¿no? Estoy craneando con el Padre Moisés, estamos rompiéndonos la cabeza, miércoles de ceniza, la cuarentena ha aumentado, está claro que no puede haber misas físicas, ¿cómo hacemos, no? Me estoy dejando iluminar por el Espíritu Santo estos días, voy a comenzar a ayunar, a flagelarme, a ver qué decisión tomo, ¿no? No va a poder venirse, pues, ¿no? Pero a ver qué hacemos por el miércoles de ceniza para poder comenzar bien la cuaresma, ¿no? Entonces hay que pensar y hay que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Lo que está claro es que hay que hacer siempre cosas. Lo peor es no hacer nada. Claro, el que no hace nada no se va a equivocar, ¿no? Pero el Señor no quiere eso, ¿ah? El Señor prefiere que nos equivoquemos haciendo apostolado que no haciendo apostolado. Y ya lo dice el Papa Francisco, ¿ah? Papa Francisco dice, prefiero una iglesia que por salir se accidente que una iglesia que por estar encerrada en una sacristía huela a humedad. Son palabras del Papa Francisco. Preferible salir en el sentido de evangelizar, te vas a equivocar, tenemos nuestros límites, no pasa nada, ¿no? Ya rectificaremos, pero lo peor es no hacer nada. Bien, pues aquí tenemos las características del apostolado, el cristocentrismo, la dimensión neumatológica, el Espíritu Santo tiene que estar presente, la iglesia, la dimensión eclesial, la dimensión secular, estamos en el mundo, no podemos ponernos una venda de lo que está pasando en el mundo, y la dimensión humana, las virtudes humanas. Qué importante, virtudes humanas, lealtad, que nos hace responsables, comprometidos, creativos. Bien, hasta aquí la charla. Ahora, como hemos hecho, vamos a permitir pues las llamadas o las intervenciones, ¿no? Se me ha quedado porque a las 5 tuve una invitación en Radio María y se me ha quedado la frasecita, no vamos a permitir las llamadas, pero acá no hay llamadas. Sí. Así es, padre. Aquí no hay llamadas, acá hay mensajes por WhatsApp. Así que vamos a invitar a aquellos hermanos que han participado el día de hoy en esta charla, que manden sus preguntas ahí en el chat de esta transmisión. Está el número de teléfono de mi celular, claro, para que ustedes puedan mandar sus preguntas. Y en lo que van mandando preguntas, hay un hermano, y padre, un saludo al hermano Raúl Raimondi. Él está participando desde su taxi, él está trabajando. El taxista de Cristo, sí, sí, tengo una anécdota con él. Lo voy a compartir para que se rían. Yo le he puesto esta chapa, el taxista de Cristo, tiene su chapa. A ver, yo lo conozco a él más o menos serán 12 años. Sí, más o menos 12 años. Desde hace 12 años yo hablo en Radio María los martes y a las 10. Y un día yo salía de Radio María, entonces Radio María estaba en Mamaollo, en Lince. Yo salía, así todo sano salía de Radio María, y de repente un taxista paró su carro, como que me va a secuestrar, ¿no? Paró su carro, abrió la puerta, ¡padre, suba! Y yo le dije, ¿qué? ¿Me vas a secuestrar, hermano? No, padre, yo escucho Radio María y quería conocerle. Ah, ya, le llevo gratis, me dijo. No, después creo que le pagué, pero le llevo gratis. Y a partir de ese encuentro, él me decía que escuchaba Radio María, que se había convertido por Radio María, nos hemos hecho amigos, luego con el tiempo también él ha comenzado a conocer otros sacerdotes, ha hecho taxi también a muchos sacerdotes, le hace taxi a muchos sacerdotes, por eso le he puesto el taxista de Cristo. Y también formamos un grupo hace unos años atrás con varios taxistas que también conocí así en la calle, los taxistas de Jesús, José y María, que era un grupo como de 8, 9, así taxistas, que nos reuníamos, los reunía en la Facultad de Teología y luego en la Parroquia Cristo Sacerdote, y luego ya, lamentablemente ya cuando vine aquí no se podía porque ya estaba muy lejos, y yo estaba muy lejos de Surco, pero un saludo a Raúl Raimondi, el taxista de Cristo.
Bien. Bueno, y en lo que nos van mandando sus consultas, padre, le cuento que esta noche se han conectado de diferentes distritos y permíteme mencionarlo porque es importante saber desde dónde nos escuchan, nos ven. San Miguel Miraflores, desde la parroquia Santa María, Madre de la Paz, en San Ignacio, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chorrillos, Lima Norte, Pueblo Libre, nos ponen así textual, Chimpún Callao, Vamos hoy. Bellavista, La Molina. Por ahí había un mensaje, padre, que decía que el color crema también es bonito. Sí, allá. No lo nombré en el arcoíris. Sí. Jesús María y de la parroquia Santa Rosa del Lince. También hoy día nos han seguido y están presentes desde Arequipa, Cañete, Huaraz, Huancayo, Huánuco, Piura, Cusco, en Ica, Ocucaje, Tumbes y desde el Brain. Además, hay hermanos que se han conectado desde Honduras, desde Colombia, Torreón, Coahuila, en México, Monterrey, Nuevo León, también en México, Sinacantepec, también en México, en Georgia, en Virginia, en Guatemala. Estamos hoy internacionales, padre. Así Sí, un que saludo a desde ya todos. les hacemos la invitación para que puedan no solamente formar parte de la congregación, sino desde sus lugares hacer apostolar. Nos van llegando entonces las preguntas y dicen, de mi Padre Carlos, consulta. Sí, Sí, ahí Guillermo quiere hacer una pregunta. Vamos, Guillermo, Guillermo. ¿qué tal? Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches. Ya tengo un año encerrado. Me he sentido bastante impotente y hasta cierto punto lo que usted ha hablado de la responsabilidad social, ¿no?, con respecto a las elecciones, considero que debemos hacer algo más. O sea, ahorita estamos en problemas porque el gobierno no está haciendo lo que debe hacer. O sea, fue error nuestro elegir este gobierno. Y lo peor que este error nos está llevando a una dimensión humana. O sea, encerrar a una persona por más de un año ya es increíble. Bueno, en mi caso tiene que ser necesario porque yo soy diabético, hipertenso y sí me he tenido un ataque cerebral, ¿no? El tiempo me ha servido para pensar muchas cosas. Y ahí es donde me doy cuenta de lo que me habló usted ahorita, de que la responsabilidad social, por quién vamos a elegir, esa tiene que ser en este momento, hasta el 11 de abril, el punto más importante. Y no es que deje usted esto de que al libre albedrío, eso yo lo considero mal. No sé si me estoy metiendo en política, no quiero meterme en ese política, pero considero que estas personas que están gobernando nos han puesto un sistema de que no han comprado vacunas, no estamos libres. Ahora solamente han traído 300.000 vacunas, o sea, para 150.000 médicos. Y el panorama, como se observa, o sea, no vamos a tener vacunas hasta el segundo semestre. Hablamos de julio, agosto, septiembre del año 2021. O sea, estaba hablando de encerrar un año y 3 meses más. Y con las justas estaremos vacunados, si Dios quiere, en diciembre de este año. Y para eso ya también, mi responsabilidad social también como empresario, mi empresa no es lo mismo manejarla a través del internet como manejarla directamente. O sea, he tenido bastantes problemas y sigo teniendo problemas con el personal, porque no es lo mismo que yo le hable así por teléfono a una persona y que verlo personalmente. O sea, yo toda mi vida me acostumbré a hablarle directamente a la gente. O sea, como le hablo ahorita, así ha sido toda mi vida, ¿no? Y Yo tengo 60 años. así como tú, hermano Guillermo, seguramente hay muchos otros hermanos que están pasando exactamente por lo Ya, mismo, disculpa. padre. No, sí, Me he padre, pasado. ¿qué nos puede decir en todo caso sobre esto? No, yo lo que voy es al punto de que
él ha hablado de que él no puede meterse en política. Eso lo entiendo. Pero estamos al mismo nivel de que lo que nos dio Dios, o sea, nos dio el libre albedrío. Y yo diría que hasta qué punto nos debe dar el libre albedrío ahorita. Porque ese libre albedrío nos va a conllevar a que tengamos otra vez un gobierno malo, tengamos gente que gana platines malamente, y tenemos ahorita un problema ya de salud. O sea, nos vamos a morir porque una persona no decidió lo que debe decidir una persona normal. O sea, un mal político nos ha llevado a esta situación. Y estamos en una situación pandémica horrible, una situación con de la salud horrible, una situación social horrible. Hay empresas que quiebran, gente que no tiene trabajo. O sea, ya que lo vea desde ese punto, no solamente le hablo al padre Carlos, de que tiene que verle el punto allá como está ahorita, o sea, la realidad. ¿Hasta qué punto él y los que tenemos un poquito de cerebro tenemos que pensar? ¿Hasta qué punto, padre? Esa es mi pregunta. Sí, Y disculpe bueno, si lo vaya... en primer lugar, Ya, me alegra disculpe. verte después de tiempo. ¿Cómo va la señora? Todo bien, está ahí, conectándose. Sino que mire, yo estoy en un cuarto y mi esposa está en otro cuarto. Estoy a ese punto estoy. Lo que Dios ha unido, que el hombre no nos separe, hermano. Que la pared no nos separe. No, es que tenemos que separarnos porque yo soy la persona con problemas y ella no tiene problemas. Ella es la que está yendo a trabajar. Bien, me alegra tu sinceridad en primer lugar, y lo que has señalado me lleva otra vez a remarcar la responsabilidad de cada uno de los bautizados con la sociedad, ¿no? Y nosotros sufrimos las consecuencias de tener autoridades incompetentes. Por eso hay unos criterios para elegir autoridades. Eso es lo que tiene que saber todo católico. Hay unos criterios, ¿no? Ahora estamos llorando sobre la leche derramada por la cantidad de errores que han habido, ¿no? Comenzando que se nos mintió sobre el número de muertos, que es un dato, pero no vamos a extendernos en ese tema. Pero sí quisiera yo, desde la doctrina social de la Iglesia, remarcar que para elegir un candidato hay unos criterios, y no son mis opiniones, son enseñanzas de la Iglesia. Número uno, la persona tiene que ser honesta. Para ser un candidato tiene que ser una persona honesta. Y honesta significa honesta en su vida, ¿no? Si una persona, pues, no le paga la pensión a la mujer que ya tiene 2 hijos, 3 hijos por ahí, no paga las pensiones, ¿qué tipo de autoridad va a ser? Entonces, uno, que sea honesta, ¿no? 2, que esté preparada. Tiene que ser una persona técnica. Para gobernar un país hay que estar preparados. O sea, no podemos colocar personas que no estén preparadas. Y eso no significa discriminar, ¿ah? Estamos hablando del gobierno de un país. Estamos hablando de millones de personas, los peruanos, ¿no? Que vamos a sufrir las consecuencias luego de la incompetencia. ¿Por qué? Porque para gobernar un país hay que estar preparados. Tiene que ser una persona honesta. Tiene que ser una persona preparada técnicamente. Número 3, tiene que ser una persona que haya trabajado. Porque no podemos votar por alguien que nunca ha trabajado en su vida y luego entra para ganar, ¿qué? 40.000 soles si nunca ha trabajado. Y número 4, tiene que ser una persona que se comprometa a respetar los bienes innegociables de la persona humana. La vida, el matrimonio, que es entre varón y mujer, la familia y los derechos de los trabajadores. Esos son 4 criterios que da la Iglesia para elegir. Y eso no es meterme en política. Yo les dejo la pelota en su cancha. Ustedes recen, mediten y en conciencia voten, porque yo no tengo por qué dar nombres. Que sea honesto, que esté bien preparado, que haya trabajado y que vaya a defender los bienes innegociables de la persona humana. Y con eso creo que yo estoy diciendo bastante. ¿Ya? Bien. Bueno, Guillermo, ánimo. Yo lo que te digo es que reces todos los días, ¿ya? Como siempre te decía cuando venías acá y tú me pedías la bendición, que te tocara la calva también, ¿no? Que te impusiera las manos, ¿ya? Ahora virtualmente, hermano. Ánimo, reza, no dejes de invocar a la Virgen, reza tu rosario, lee la Biblia,
que no estás solo, hermano, ¿ya? Bien, continuamos. Padre, nos escriben desde Cusco. Nos dicen, Padre Carlos, muchas gracias por las charlas y enseñanzas que nos está dando a través de las redes sociales, no solamente en esta charla, sino en la constante preparación espiritual que nos da. Es una manera de que permanezcamos así unidos a Dios, a la Virgen, a la Iglesia, a nuestros sacerdotes. Desde el Cusco le envío mi saludo fraterno y gratitud y cumplo con lo que usted me pidió, que le encomendara al Señor de los Temblores y a la Virgencita del Carmen, que le gustaría estar en Lima, pero bueno, no se puede en este momento. Bueno, muchísimas gracias y por haber cumplido su promesa se va a ir al cielo con zapatos y todo. Una pregunta, Padre. ¿Cómo puedo conectarme o invocar al Espíritu Santo? ¿Hay alguna oración especial que es recomendable? ¿Y cómo puedo saber que el Espíritu Santo está actuando en mí? Hay oraciones muy bonitas para invocar al Espíritu Santo. Está el Ven Creador Espíritu, por ejemplo, que es una oración antigua. El Ven Santo Espíritu. Hay muchas oraciones. Recomiendo que vean devocionarios católicos. Todos los días hay que invocar al Espíritu Santo, eso sí. También uno puede usar sus propias palabras, ¿no? Uno puede también utilizar palabras propias para invocar al Espíritu Santo. Lo importante es que todos los días tengamos un trato con el Espíritu Santo. Que no nos olvidemos del Espíritu Santo, porque muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Nos encomendamos a nuestro Padre Dios, que está bien, Dios Padre. Hablamos con Jesús, Dios Hijo, pero a veces al Espíritu Santo solamente lo invocamos cuando tenemos algún problemón, como pasa con los alumnos, ¿no? Que invocan al Espíritu Santo cuando están en tiempo de examen, nomás, ¿no? Para que les ilumine, ¿no? No, todos los días hay que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Bien, Padre Carlos, acaban 2 preguntas. ¿Cuántos rosarios mínimo uno debe rezar diario? Y la otra pregunta ¿es normal que uno tema al Espíritu Santo? Comienzo por lo segundo. No, no es normal que le tengas miedo al Espíritu Santo ni que le tengas, entre comillas, como un temor, ¿no? Lo que hay es el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, ¿ah? Pero al Espíritu Santo no hay que tenerle pánico ni miedo, ni mucho menos. Al contrario, el Espíritu Santo tiene que ser el gran protagonista de nuestra vida cristiana. Por eso, invócalo todos los días, te vas a familiarizar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos rosarios? Aquí no hay una regla, ¿no? Hay personas que solamente pueden rezar uno y está bien, no les da el horario para rezar otro. Hay otros que podrían rezar más rosarios. Aquí no hay reglas fijas. Lo importante es que si rezamos el rosario, lo recemos bien. Aunque sea uno, bien rezado, por supuesto que tiene su valor. Y si, bueno, uno tiene el tiempo, porque el horario lo permite y puede rezar más rosarios, bendito sea Dios. No hay reglas fijas. Lo importante es rezar bien el rosario, meditando los misterios, poniendo propósitos en cada misterio. Ok, otra pregunta. Creo que hay una confusión. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre la coronilla de la Divina Misericordia y el rosario? Y luego dicen, ¿cómo actuar cuando en un grupo parroquial solo se realiza labor de apostolado en la acción? O sea, realizando obras de caridad, pero cuando se convoca oraciones no se participa. ¿Eso es hacer buen apostolado? Ya, la diferencia entre la coronilla y el rosario creo que es fácil de señalarlo, en el sentido de que la coronilla son jaculatorias cortas que van dirigidas al Padre Eterno, a través de Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, y pues además fue enseñada esta coronilla a Santa Faustina Kowalska por el mismo Señor. Y el rosario va dirigida a la Virgen, es una oración dirigida a María Santísima, que se compone de los misterios, es decir, de pasajes de la vida de Jesús y María, y cada misterio es un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Creo que la diferencia más o menos se entiende. Con relación a lo segundo, si en un grupo solo hay acción, pues hay que hacer la corrección fraterna, ¿no? Porque un grupo donde solo hay acción y no hay oración no es un grupo donde se está uniendo las dimensiones que les estoy diciendo. Se está viviendo la dimensión secular, claro, lo que pasa en el mundo y hay que ayudar. Si hay gente con hambre, por supuesto que hay que ayudar, pero falta la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica,
falta la oración. Y si falta la oración, la acción no puede ser eficaz. Porque entonces, ¿qué pasa cuando en un grupo solo hay acción? ¿No? Utilizando palabras del Papa Francisco, ese grupo se ha vuelto una ONG. En una ONG hay mucha acción y se hacen cosas buenas, pero no se reza. No se reza. En cambio, un grupo católico, lo primero es la oración, el trato con Cristo. Bien, siguiendo con la línea del rosario, nos dicen, Padre Carlos, buenas noches. Todas las noches con mi familia nos unimos y rezamos un denario del rosario. ¿Eso está bien o debemos de rezar el rosario completo? Lo mejor sería el rosario completo y es a donde hay que apuntar. Yo comprendo que quizás por el momento han visto un denario, ¿no? Pero sería bonito que recen el rosario completo y les animo a que recen el rosario completo. Al principio quizás puede costar porque hay personas que no están habituadas al rezo del rosario y es lógico que comiencen con un denario y luego 2 denarios, pero hay que apuntar al rosario completo. Bien. Hay una pregunta que quedó desde ayer y que la reservé justo para hoy porque estábamos hablando del tema. En este tiempo de pandemia, ¿cómo podríamos evangelizar en los colegios? Porque desde el año pasado que no se puede ir. Una forma de evangelizar los colegios es hablar con los profesores de religión, primero con el director, ¿no? Cuando el director es un católico practicante es muy fácil, pero a veces uno no encuentra directores que sean católicos practicantes, entonces hay que hacer apostolado con ellos, tratar de contactarse con el director y a través del director llegar a los profesores de religión y a través de los profesores de religión de repente tener un momento, ahora que todo es virtual, de repente un espacio para hacer una breve catequesis o para tener un contacto con los alumnos. Aquí en la parroquia es lo que hemos hecho el año pasado. Ha sido todo virtual y este año, a través del Padre Moisés, que es el que está encargado de los jóvenes y niños, hemos logrado contactar con los colegios de la zona, el Patiño, la Asunción, etcétera, para poder entrar a través de las clases virtuales de religión y dejar algún mensaje o que conozcan a un catequista para también poder traer a los niños jóvenes a las catequesis, ¿no? Bien, de acuerdo. Bueno, quiero mandar, padre, un saludo a Eda Luz Albán Moscol. Ella nos está escuchando en este momento desde Piura. Ella tiene un testimonio muy bonito y justo nos comenta que quiere comenzar a participar en la congregación. Lamentablemente está en Piura, pero vamos a ver cómo podemos ayudarla para que quizás allá en su tierra pueda formar una hermandad, una congregación. También a la hermana Lila Oliver Ramos de la parroquia de la familia, que ella tiene un grupo de oración del Señor de la Divina Misericordia en Chorrillos. No nos han llegado más preguntas y eso, bueno, hace que pase a una nueva parte o a una siguiente parte de nuestra charla, padre. Hermanos, hemos recibido muchos mensajes de parte de ustedes en el que nos preguntan cómo pueden hacer para participar en la congregación. Ayer les contábamos más o menos qué es lo que trabajamos, cómo trabajamos en la congregación, cuál es nuestra misión principal. Entonces, vamos a publicar, luego de que termine esta charla, vamos a publicar este link para que los que estén interesados puedan formar parte de la congregación. Aquí ustedes van a llenar sus datos principales, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. Sí es importante que podamos saber los hermanos que participan en el santuario, que forman parte de la comunidad parroquial del Santuario Señor de la Divina Misericordia, sí nos gustaría saber si pertenecen a otro grupo de la parroquia. A los que no, que quizás nos siguen desde otros distritos o desde provincia o quizás aquellos que están fuera de Perú, ¿en qué parroquia participan y si participan en otros grupos? También cómo conoció a la congregación, si bien es cierto, hay mucha gente que conoce a la congregación por la coronilla, hay otros que no los conocían, que recién a partir de esta charla nos están conociendo, y hay otros que ya nos conocían porque conocen el trabajo que hacemos en la parroquia. Y también es importante saber si es que han participado en alguna hermandad, ¿no? Y por qué quieren formar parte de nuestra congregación.
que si bien se llama Congregación de Hermanos y Hermanas, nosotros somos una hermandad. El trabajo que realizamos es como una hermandad que también existe en las diferentes parroquias de Lima y del Perú, y nos encargamos de organizar la procesión y la fiesta patronal del Señor de la Divina Misericordia. Entonces, al final de la transmisión les vamos a dejar este link para que ustedes puedan ingresar y llenar sus datos. Y a partir de ahí nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para coordinar pues su presencia formal ya en nuestra próxima asamblea virtual que vamos a tener. También, como parte de nuestro apostolado como congregación, es que nosotros estamos rezando juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Nosotros comenzamos en febrero, a fines de enero del año pasado, tuvimos la iniciativa de juntarnos en los diferentes parques de nuestra jurisdicción parroquial. Y justo comenzó la cuarentena, no pudimos continuar con los encuentros en los parques y dijimos, ¿qué hacemos? Nos unimos a toda esta ola de la red social, de la tecnología. Vamos a comenzar, tuvimos un poquito de creatividad, como el padre nos explicaba en la charla, y vamos a comenzar a rezar juntos la coronilla. En un comienzo, lo que hicimos fue rezar solamente la coronilla. Luego comenzamos a poner canciones, luego algunas oraciones más, luego las intenciones, recibimos muchas intenciones de hermanos que nos piden rezar por salud de alguien, por el eterno descanso de alguien también. Entonces, lo organizamos de esta forma como ustedes pueden ver. Mañana jueves vamos a rezar, por ser jueves eucarístico y sacerdotal, vamos a rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Así que desde ya los invito de todo corazón a que se puedan unir a través del Facebook de la congregación, que minutos antes de las 3 de la tarde nos unimos para rezar juntos por todas las intenciones que nos mandan. Mañana específicamente por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, el viernes por los enfermos, adultos mayores por los difuntos, el sábado hay un grupo de niños que se está juntando y está haciendo una transmisión vía Zoom, y es lindo porque los niños que no necesariamente son familiares de los miembros de la congregación o oficialmente miembros de la congregación, estos niños llegaron a nosotros por sus papás, que se unen a nuestra transmisión y dicen, yo también quiero rezar. Entonces, con ellos coordinamos por interno para poder tenerlos en la transmisión y ellos también recen y aprendan cada vez de la devoción a la Divina Misericordia. Y rezamos también por las madres gestantes. Los domingos rezamos por todas las intenciones que nos mandan. Los lunes por los que buscan trabajo, por los estudiantes. Los martes por todas las familias, sobre todo aquellas que viven ahorita momentos muy difíciles producto de la pandemia, y los miércoles por el personal de primera línea. Así que desde ya todos están invitados, como siempre, a seguir con nuestro apostolado y no solamente a unirse a nuestra transmisión, sino también a compartirla. A veces cuando yo guío la coronilla les digo, no tengan miedo, no tengan roche, compartan la coronilla. Es muy importante que la compartan porque uno nunca sabe cuando un contacto de nosotros en Facebook está buscando justo una oración, tiene una necesidad y está ahí revisando el Facebook y se topa con la coronilla, con la transmisión y siente, aprende a rezar, siente esa paz que justo necesita en ese momento. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza y compartamos esta devoción de la Divina Misericordia a través de la transmisión de la coronilla todos los días. Padre, no sé si es que usted tiene algo más que decirnos. Sí, simplemente agradecer la perseverancia de los que han seguido estos 3 días de paz. Reitero mi felicitación a la congregación de hermanas del Señor de la Divina Misericordia por esta iniciativa y animarles a los que van a incorporarse a que lo hagan con mucha ilusión, con mucha alegría. Estoy seguro que van a sumar, que van a hacer un gran aporte a la congregación.
Y que no nos olviden nunca que todos los días hay que hacer apostolado, todos los días tenemos que dejar una noticia de Cristo a las personas con las que nos encontramos. Todos los días hay que hacer apostolado, no hay vacaciones para el apostolado. Y se puede hacer apostolado de muchas maneras, primero con la oración, como están haciendo ustedes, rezando las coronillas en diferentes lugares, y también pues con un detalle, una estampa, un rosario, una palmadita en el hombro también es hacer apostolado, una palabra de consejo, etc. Siempre se puede hacer apostolado. Así es. Y bueno, igual les extendemos nuevamente la invitación para que puedan formar parte de nuestra gran familia en la congregación, que el próximo año cumplimos 25 años de vida institucional, por así decirlo. Y si es que alguien quisiera, no forma parte de Lima, no vive en Lima y tiene así ese bichito de ser enamorado de la Divina Misericordia y quiere también formar y organizar en su parroquia un grupo de oración o una hermandad, comuníquese también con nosotros para poder ayudarlos y ver la forma de que nazca ese nuevo grupo y que cada vez podamos ser más los fieles devotos a la Divina Misericordia. Queremos agradecerles a todos, como dice el Padre, por su compañía, a mis hermanos postulantes, que ya falta poco para su consagración. Quiero contarles a los hermanos que nos siguen en este momento que tenemos dos grupos de postulantes. Hay algunos que tenían que haberse consagrado el año pasado y no pudieron porque comenzó la cuarentena. Entonces han tenido que esperar con mucha paciencia para que este 2021 sí o sí puedan consagrarse. Entonces, Dios mediante, ahora en marzo, antes de nuestra fiesta, vamos a poder tener la consagración, sea presencial, sea virtual, pero tenemos nuevos hermanos consagrados que van a aportar su hábito. Así que muchas gracias, hermanos, por haber participado. Hay algunos que no se les ve porque tienen la camarita apagada. Ya hemos tomado nota de quiénes están para que luego el Padre les haga el examen. Sí. El examen va a ser bien fácil, tiene que poner su nombre nomás. Perfecto, perfecto. Padre, entonces, con el agradecimiento de siempre por su buena disposición, por todo el cariño que nos tiene, por ser un gran director espiritual para nosotros, le pedimos que nos dé la bendición para poder ir a descansar ya hasta mañana. Gracias a todos ustedes, gracias Meche, gracias a la congregación, y que nunca se nos olvide, siempre nos va a dar todas las gracias para salir adelante. Por eso, a no estar desanimados, a no ser pesimistas. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, y María Santísima, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos.